santo es nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hay momentos en los cuales las personas se preguntan acerca de ciertas cosas en la vida o cómo resolverlas. Así también el creyente, cuando llega a los caminos de Dios, comienzan a nacer interrogantes, comienzan a descubrir ciertas cosas que antes no veían. Pero una de las cosas que es fundamental que puedan entender es que todo se encuentra en la palabra de Dios. En un momento el apóstol Pablo dijo: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero hacía referencia a que él se acercó a llevar un mensaje, pero no con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. No solamente con la letra, no solamente con el estudio, no solamente palabras. ¿Por qué? Porque los fariseos eran conocedores de la ley. Eran personas que conocían la Escritura a la perfección. Lo único es que no la vivían, no la aplicaban. No podían guardarla en su corazón para poder cumplirla. Sí tenían el conocimiento. Entonces allí es donde solamente las palabras no alcanzan. Por eso Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen, porque está bien lo que dicen, pero no lo que hacen. No sigan sus acciones. Ahora, cuando nos preguntamos acerca de cómo hacer para resolver ciertos problemas en nuestra vida, cómo hacer cuando tenemos problemas en la familia, cómo hacer para saber si Dios está a favor de tal circunstancia o no, bueno, todo lo encontramos en la palabra. Hay veces que tú le dices a alguien: en la palabra están todas las respuestas. Dice: bueno, pero yo no puedo encontrarla. Es como un libro en el cual no puedo encontrar la situación que yo estoy pasando, lo que estoy viviendo en mi vida. ¿Cómo encontrarle una respuesta a algo por medio de las Escrituras, cuando no encuentro el ejemplo que se aplique a lo que yo estoy viviendo? En este salmo, el salmo más extenso de la Escritura, el cual está distribuido en las letras del alfabeto hebreo, no tiene un tema específico, tampoco hay un autor designado para este salmo. Algunos dicen que fue David, lo cual no tenemos una certeza plena de que haya sido así. Lo cierto es que no tiene un lineamiento específico, sino que es un conjunto de diferentes pensamientos importantes para nuestra vida, de entendimientos maravillosos de la Escritura, de la palabra de Dios a nuestro corazón. Pero aquí, en la palabra que hoy compartiremos, justamente hace referencia a la importancia de esa palabra de Dios en mi vida. Cuando el creyente no tiene en cuenta la importancia de la palabra de Dios, es cuando se deja guiar. Hoy vemos personas que se dejan guiar constantemente por sus emociones, por sus sentimientos. Uno puede decir: yo quiero hacer tal cosa. Y yo mismo puedo decirte: yo quiero hacer tal cosa. Pero no depende de si lo que quiero, si lo que me es agradable. Quizás no tiene nada de malo lo que quiero, pero si no es la voluntad de Dios, no se trata de lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiere hacer en mi vida, sino el hacer la voluntad de Dios. Tú puedes querer ir a vivir a otra provincia, a otro lugar, y no tiene nada de malo que hagas esto. Pero si no es la voluntad de Dios, si tu vida está dentro de ese plan de Dios, si cuando tú te mueves pensando en ese obrar de Dios, entonces es determinante si es parte de la voluntad de Dios o no. Tú puedes decir: pero yo lo siento, yo lo quiero, a mí me gusta, pero es diferente el decir: yo estoy seguro de que es parte de ese plan de Dios. Son cosas diferentes. Una cosa es un sentir, otra cosa es lo que nos gusta, lo que queremos, y otra cosa es lo que Dios quiere para mi vida.
Yo puedo querer muchas cosas, pero de ahí a que ese sea el plan de Dios es algo totalmente diferente, distinto. Hoy vemos personas que se mueven por medio de las emociones, lo que sienten. Entonces dice, siento de parte de Dios decirte tal cosa, pero no miden el daño que puede haber cuando se dirigen de esa manera, cuando se mueven por medio de un sentir, cuando no tienen en cuenta lo que pueden ocasionar. Entonces vemos iglesias que se mueven por medio de un sentir, y entonces dice, no le pongas límite al Espíritu Santo, no le pongas un freno, porque si no te vuelves una persona religiosa. Entonces si de repente yo tengo el sentir de bajarme y comenzar a caminar entre la gente, orar y romper con la estructura de la reunión, sería un sentir, y estoy dejándome guiar, y estoy dejando que el mover de Dios sea. Uno dijo, lo importante es poder sentir la guía del Espíritu, no la palabra. Y cuando perdemos ese enfoque, cuando no nos damos cuenta que la palabra es la herramienta fundamental, es la ley. Cuando hay un juicio y las partes del juicio tratan de defender la situación, sea el caso, lo que exponen es la ley, y por medio de las leyes ellos van argumentando para tratar de defender, para tratar de poner argumentos sólidos para ganar el caso. Pero por el conocimiento de la ley, aquel que tenga un mayor conocimiento y pueda aplicarlo a tal caso, será el que tenga éxito. Puede que tenga el caso ganado en cuanto a la verdad, pero si no conoce la ley para aplicarla, y el otro sí, entonces lo torcerá y lo terminará venciendo, porque no conoce la ley, no conoce. Bueno, así también la palabra de Dios. Tú puedes ver un mover o un sentir y puedes decir, no, la verdad que me encantó que dijeran algo específico, que me hablaran, que me hicieran pasar al frente y me dieran una palabra y sentí que Dios me ama y lo sentiste y fue un sentir. He escuchado muchas personas decirme que vivieron experiencias de ese tipo, pero eso no pudo sostener su corazón a los caminos de Dios. Fue parte de una emoción, fue parte de un sentir de alguien, pero no fue palabra de Dios, porque luego no se cumplió. Entonces, cuando tú pierdes el enfoque de lo que es verdaderamente importante, es cuando tú te vuelves fácil de engañar. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 119 del libro de los Salmos. Vamos a leer a partir del versículo 96. Salmo 119, versículo 96. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya!
Y aleluya, santo es nuestro Dios. Dice aquí, a toda perfección he visto. Fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Otra versión de las Escrituras. Dice, a toda perfección, todo lo perfecto de este mundo tiene su fin, pero infinita es tu palabra. Todo lo que puede ser perfecto aquí en este mundo, la belleza, cuando tú dices, esto es perfecto, todo eso tiene su fin. La riqueza tiene su fin. Todo lo que el hombre puede encontrar perfecto en este mundo, dice el Salmo, a toda perfección he visto fin. A todo le he encontrado un final. Mas a la palabra de Dios es infinita. Todo en esta vida tiene un comienzo y un final. Todo termina. Sin embargo, la palabra de Dios es infinita, para siempre, es inmedible. Ahora, cuando tú te das cuenta de esto, tú te das cuenta de lo que verdaderamente es importante. Muchas cosas que nos parecen perfectas para nuestra vida perecerán. La joven que hoy encuentra la perfección en su belleza, un día esa perfección se terminará, tendrá su fin. Todo lo que nos parece perfecto a los ojos de los hombres, un día terminará, dejará de ser perfecto, un día se acabará, se destruirá, terminará, cumplirá su ciclo. Pero no así con la palabra de Dios, no es de la misma manera con la palabra del Señor. He visto que aún la perfección tiene sus límites, solo tus mandamientos son infinitos. Todo es limitado, todo perece. Dice la palabra de Dios que todos los bienes, todo es algo que perece. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios te acompañará. La palabra de Dios será lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tú quieres tener luz en tu vida, necesitas la palabra para poder iluminar aquello que tú no puedes hoy comprender. Te encuentras en una situación de oscuridad. Oscuridad representa el no poder comprender, el no poder ver claramente. Pero la palabra de Dios trae luz aún en aquellas cosas que no podemos entender. Y por medio de la palabra de Dios podemos salir del error, podemos salir de la confusión. De manera que es como que cuando dicen se te prende una lamparita. Bueno, Dios ilumina el pensamiento. Y este salmo, esta porción de este salmo, es el reflejo de lo que la palabra de Dios hace en una persona. De lo que la palabra de Dios hace en un hombre que ama dicha palabra. Porque diferente es decir, yo conozco la palabra. Yo vengo a la iglesia, yo soy creyente. Pero hay una diferencia entre lo que dice este salmo y en aquella persona que de vez en cuando lee la escritura o escucha una predicación. Es totalmente diferente. He visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. Otra versión de las escrituras dice, he visto que todas las cosas tienen su fin, pero tus mandamientos son infinitos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuántos pueden decir, oh Señor, cuánto amo yo tu palabra? Todo el día ella es mi meditación. Todo el día pienso, Señor, en tu palabra. Todo el día pienso en tus estatutos. Todo el día, Señor, pienso en lo que tú tienes para mí. Medito en tu palabra para tener conocimiento, para adquirir sabiduría, para comprender, Señor, la vida, para poder tener entendimiento del tiempo que enfrento. Hay personas que quieren resolver problemas en su vida.
quieren comprender situaciones, pero sin conocer la palabra de Dios. ¿Quién pudiera decir, oh, cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu palabra. Amar significa conocer. Significa alguien que comienza a inquirir más. Cuando tú amas a alguien, quieres pasar tiempo, quieres conocer. Y el salmista dice, cuánto amo yo tu palabra. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Pienso en ella, pienso en tu palabra todo el día. Quizás tú dices, yo vengo a la iglesia, pero amar la palabra, encontrar mi deleite en la palabra de Dios, leer la Escritura y sentirme que la palabra de Dios me genera en mi corazón esa sensación, ese amor. Puedo encontrar el amor de Dios en cada palabra. Puedo encontrar cómo mi vida crece por medio de cada mensaje, de cada enseñanza. ¿Cómo puedes amar? Hay personas que dicen, ¿cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedes amar a alguien a quien no conoces? No lo conoces. ¿Y cómo conocer a Dios? Sino por medio de su palabra. ¿Cómo conocer a Dios sino por medio de la obra que hizo por ti? Cuando tú no puedes comprender aún el amor de Dios, bueno, debes entender que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero sí puedes comprender o puedes buscar por qué el Señor te ama tanto a ti. Pensaba y ayer meditaba en esto. ¿Cuántas personas hoy andan detrás de una imagen, una estatua, un santo? ¿Cuántas personas creen en San La Muerte, en la difunta Correa, en San Senferino, en el Gauchito Gil? Y cada santo y así también cada virgen. Pero sus oraciones, cada una de sus oraciones se centran en poner el intermedio en ellos para una conexión con Dios. Por medio de la oración a el santo, Dios baja bendiciones sobre sus vidas por intermedio de aquel santo o aquella virgen. Pero una persona puede decir, yo amo a mi santo, por eso lo venero, por eso hago todo lo que hago. Pero la pregunta es, ¿ese santo puede amarte? ¿Te ama? Alguno quizá dirá, sí me ama. ¿Y de dónde sacas ese conocimiento de que el santo te ama? Porque cuando le pido cosas me las concede. Un padre puede darle a sus hijos muchas cosas materiales, no significa que lo ame. Una persona puede complacer a otra y dándole muchas cosas, no significa que lo ame. Si el amor se mide en lo que yo pueda obtener, entonces algo no está bien. ¿Cómo puedes saber que tal santo, pon lo que quieras allí, lo que represente? ¿Cómo puedes saber que te ama? No hay registro de eso. No hay ni siquiera una oración que haga referencia a que el santo tiene amor para con cada persona, o algo que los haga comprender que se sientan amados. Por eso solamente puede ser un intermediario. Pero hay una diferencia entre Jesús. Dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero la diferencia de ese mediador es que ese mediador te ama y te ama con amor eterno, dice la Escritura, por lo cual te prolongó sus misericordias y entregó su vida por ti para que puedas salir del lugar de esclavitud, del lugar de oscuridad. ¡Aleluya! Y tú puedes preguntarte lo mismo, ¿y cómo sé que Jesús me ama?
En su palabra lo dice. En cada enseñanza el Señor mostraba su amor. En cada palabra. Hay una diferencia. ¿Tú quieres conocer el amor de Dios? Se encuentra aquí. Se encuentra en la Escritura. Pero si tú no amas esta palabra, entonces no encontrarás nada bueno. Es porque sientes que no tiene nada. Solamente son un montón de palabras que de repente cuentan alguna historia. Algunos libros poéticos que por ahí tienen frases dulces, pero quizás no son aplicables a mi vida. Pero cuando tú encuentras el deleite en la palabra de Dios, cuando tú encuentras ese verdadero amor, entonces podrás decir: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Comienza a hacer referencia a que el conocer la palabra de Dios le dio sabiduría. El conocer la palabra de Dios hizo que fuese una persona sabia más que sus enemigos. Había enemigos que enfrentar, pero la palabra de Dios le daba la sabiduría para poder enfrentar esos momentos. Tú quieres enfrentar momentos duros en tu vida, y no es que quieras enfrentar esos momentos, pero estás viviendo esos momentos duros y debes enfrentarlos. Y la mejor manera de poder enfrentar esos momentos en tu vida es teniendo la sabiduría, es teniendo el conocimiento de Dios. Cuando tú conoces la palabra, todo es diferente, todo cambia. Cuando tú conoces el mensaje de la Escritura, todo es diferente. Ya tu vida no puede ser igual. Pero ¿quién puede decir que ama la palabra de Dios? ¿Quién puede decir que medita y piensa en ella constantemente? ¿Quién busca en la Escritura la solución para su vida? Este mundo tiene problemas matrimoniales y toma una revista y dice cómo hacer para salir de las crisis matrimoniales. Una persona no sabe qué hacer de su vida, entonces abre una revista y busca en el horóscopo: este mes vas a conseguir trabajo, se van a abrir puertas, vas a tener un viaje. La gente busca así una guía. Pero la guía está en la palabra de Dios. La sabiduría se adquiere por medio del conocimiento de Dios. Solamente Dios puede darte tal conocimiento. Pero en este salmo no solamente reconoce cuánto ama la palabra de Dios para meditar en ella, sino que versículo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Cuando los mandamientos de Dios, cuando la palabra de Dios está en ti, es el freno. Tú sabes que podrías reaccionar como cualquier persona, pero la palabra de Dios te es un límite. Así como el Señor puso el límite al mar y le dijo: hasta aquí, de aquí no pasarás. Así también la palabra de Dios es un límite, es un freno. Tú podrías reaccionar como cualquier persona, pero la palabra de Dios te es un límite. Pero no por una mera religión, sino por amor. Nadie se sostiene por ser religioso. Aquellas personas que son extremadamente religiosas y miran de cumplir los mandamientos de hombres y siguen dogmas de hombres, enseñanzas de hombres, te das cuenta que toda su rigidez y todo lo que tratan de hacer no puede sostenerse en el tiempo. Porque no viene por una sabiduría de Dios ni por un amor a su palabra, sino por una religiosidad en su corazón, por pensar que son más aceptos o que pueden ser salvos por medio de lo que puedan hacer. Y eso es porque no han comprendido su amor. El salmista aquí reconoce que ahora es sabio y es más sabio que sus enemigos, porque la palabra de Dios estuvo en él. Pero no solamente eso, sino que dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Esto significa que aquella persona que un tiempo te enseñó la palabra de Dios, aquella persona que quizás te abrió el camino para que hoy puedas estar aquí, tú puedes entender mucho más que ellos.
Tú puedes comprender mucho más, y esto no habla de una jactancia, no tiene que ver con que el salmista está jactándose de un conocimiento o de una sabiduría o de un temor de Dios, sino que dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Qué hizo que pudiese comprender que más que los que me enseñaron a mí? ¿Qué fue? El meditar en tu palabra, el instruirme. Hay personas que quizás te han enseñado, fueron tus enseñadores, los que te han abierto el camino. Quizás tú dices, pastor, yo aprendo mucho de las predicaciones, de la enseñanza. Pero tú puedes entender y tener mucho más entendimiento que yo. Al buscar en la palabra de Dios. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Porque cada palabra medito en ella y eso me permite tener un entendimiento. Otra versión de las Escrituras dice, Señor, me has dado discernimiento. Tengo más discernimiento. Es cuando tú puedes comprender una cuestión. Tú puedes discernir. Tienes un mayor entendimiento de las cosas. Pero es a causa de ese conocimiento, es a causa de esa búsqueda de Dios constante, lo que te permite aprender, lo que te permite alejarte de lo que contamina tu corazón, lo que permite que puedas hoy cambiar de vida. ¿Por qué estás atrapado en los vicios? ¿Por qué no puedes cambiar? ¿Por qué no puedes salir de aquello que te tiene atado y atrapado durante años? ¿Por qué no puedes salir de allí? ¿Por qué tu mente no puede cambiar al punto de tener discernimiento? De discernir lo bueno de lo malo, lo que te hiere, lo que te lastima. Alguien te predicó la palabra, alguien te enseñó. Y quizás tú dices, aquel que me enseñó la palabra de Dios o aquel que me habló acerca de la Escritura, hoy ya ni siquiera está en la iglesia. O me he dado cuenta que ha sido un camino de error. Aquí no hace referencia a que los que le enseñaron un camino incorrecto. Pero él pudo adquirir más conocimiento, más sabiduría por meditar en la palabra. Pudo aprender más que lo que le enseñaron el mensaje, lo cual dice, no hay un límite. Tú eres el límite. No hay un límite, alguien te enseña el mensaje. Tú puedes aprender hasta un cierto punto. Pero luego tú puedes capacitarte mucho más. Tú puedes superar aquello que te han enseñado. Pero por medio de la palabra de Dios, por medio de esa búsqueda constante, esa meditación de la Escritura, lo que te hace permitir poder tener entendimiento, lo que te hace poder comprender qué es lo que Dios quiere hablarte en cada momento de tu vida. No solamente cuando trato de encontrar una salida o una respuesta a diferentes problemas, sino también la advertencia para no entrar en ellos. Dice esta versión de las Escrituras, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Tener más entendimiento que una persona avanzada en años, que un anciano. Es como decir, he alcanzado una sabiduría de alguien que la consiguió y la logró producto de los años. Es sabio porque ha vivido, porque ha experimentado diferentes situaciones en su vida. Pero aquel que conoce la Escritura tendrá sabiduría para responder aún a temas que no tengan que ver con su edad. La sabiduría de Dios te permite el discernir aún cuestiones por medio de los ejemplos, por medio de los preceptos de Dios, por medio de su palabra. En la tarea como pastor uno tiene que hablar con personas de 50, 60, 70 años. Y esas personas vienen a buscar un consejo, una guía. ¿Y qué es lo que te permite ser guía de aquellas personas que han vivido muchos años más? Que te doblan
una vida. ¿Qué es lo que permite que tú puedas darle un consejo? Es porque ellos pueden tener experiencias de vida, porque ellos pueden tener años vividos, pero tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, tú tienes conocimiento del mensaje y la guía de Dios para el corazón. No importa cuántos años pueda tener. En el camino de Dios no se mide en años. Tú puedes tener hoy 60 años, pero ser un niño en cuanto a la fe, en cuanto a lo espiritual. Tú puedes tener hoy 15 años de ministerio, pero sigues siendo un niño porque no has avanzado en todos los años que has estado en la casa de Dios o que te han enseñado y te han enseñado incorrectamente. No has avanzado, no has aprendido y puedes tener años de creyentes, pero eso no significa que tengas un conocimiento de Dios. Eso no significa que hayas adquirido sabiduría. No significa que el paso del tiempo sea acumulativo. Nadie por ir a la universidad muchos años se recibe. Si no estudia, no tendrá un título. No es permanecer en la iglesia. No tiene que ver con eso. Porque dice la palabra, por los frutos se conoce el árbol. Imagínate, tú pones un árbol, plantas un árbol y el árbol crece. Y el árbol tiene sus ramas, sus hojas. Y lo ves con todas las propiedades, pero no tiene fruto. Nada. Y tú esperas que dé fruto y año tras año. Y el árbol parece que está crecido, pero no da fruto. Sin embargo, hay otros que son árboles pequeños, pero que se doblan de tanto fruto, de tanta bendición. No tiene que ver los años. Tiene que ver cuánto has amado su palabra, cuánto has guardado la palabra de Dios. Y si hubieras conocido la palabra de Dios, entonces hubieses salido del error. Y si hubieras conocido la Escritura, entonces no hubieses sido fácilmente engañado. No hubieses desperdiciado años de tu vida sin sentido, sin conocer el verdadero Dios. Pero mira, si esta palabra de Dios, si este mensaje está llegando a tu vida, es porque había un tiempo de que puedas levantarte, de que puedas predicar la palabra de Dios, de que puedas ser sabio y entendido, de que puedas aprender mucho más de lo que te han enseñado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Porque eso también tiene que ver con la Escritura. Tú quieres guardar el camino de Dios, debes contener tus pies, debes contener tus pasos, de no andar por lugares equivocados. Hay personas que se preguntan, y yo sé que lo hacen constantemente, ¿cómo hacer? Está en la palabra de Dios. Parece imposible, muy difícil de poder descifrar, pero en la palabra de Dios se encuentra lo que tú necesitas. Tú comienzas a leer la Escritura y encuentras respuestas para tu problema actual. Y a medida que avanzas, luego vuelves a abrir la palabra de Dios en el mismo lugar y Dios te habla, pero de otra manera. Y luego escuchas una predicación de esa palabra y Dios te habla de otra manera. Porque hay diferentes etapas en nuestra vida. En momentos de nuestra vida quizás no podemos ver ciertas cosas porque no reflejan lo que estamos viviendo. Si yo hablase de alguien que está enfermo hoy, el que no lo está, no sentirá que la palabra es para él. Él no es un enfermo terminal. Pero cuando tú puedes tener el discernimiento de comparar tu vida, entonces tú dices, yo no tendré una enfermedad terminal, pero sí soy un enfermo terminal en cuanto a mi vida espiritual, porque agonizo, porque mi lámpara se apaga, porque aquello que un día creí se desvanece, porque todo lo que pensé que Dios haría en mí, hoy siento que no lo he conseguido, no lo he alcanzado. Siento que me han pasado los años, no que han pasado los años. Los años me han pasado por encima. Y todo lo que proyecté en Dios no lo logré, no lo alcancé. Y me siento así.
si la palabra de Dios hubiese sido eficaz en mí. No es si la palabra de Dios hubiese sido eficaz. La palabra de Dios lo es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, dice la Escritura, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, hasta lo más profundo, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Ese poder tiene la palabra de entrar hasta lo más profundo de un ser. Pero cuando tú no aprendes a conocer a ese Dios de la palabra, cuando la palabra de Dios te parece algo que es para que los demás puedan contarte, y no que es parte de una relación con Dios, donde vas a adquirir sabiduría, entendimiento, discernimiento, consejo, instrucción. La palabra de Dios está cargada de herramientas para que no te confundas, para que no te equivoques, para que no erres en el camino. Por eso dice la Escritura: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No es que sale naturalmente. Aquel que hace la voluntad de Dios quizás no sale naturalmente a hacer lo correcto. Porque el pensamiento o lo que Pablo enfrentaba es así. Lo malo, lo que no quiero hacer, termino haciendo. Quiero hacer lo bueno, lo de Dios, pero termino haciendo lo malo porque lo que está en mí es como que vence. No me sale naturalmente. De manera que tengo que frenar mis pies. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Tienes que contenerte. Hay momentos en nuestra vida en los cuales tienes que tomar el consejo de la vida de José. Tú eres un joven. José era un joven. José tuvo que enfrentar el desprecio. Fue vendido por sus hermanos. Pero cuando su vida pudo tornarse diferente en medio de la esclavitud en Egipto y quedó allí como mayordomo de la casa de Potifar, la mujer de Potifar se abalanzó sobre él para ser tentado. Pero José tuvo que salir corriendo. Dice que la mujer se quedó con las prendas de José en su mano. José salió corriendo de aquel lugar. No salió corriendo porque era fuerte. Era un joven que tenía temor de Dios. Pero hay momentos en los cuales tienes que huir, tienes que salir corriendo y dejar que el diablo se quede con las prendas en la mano. No puedes decir, no, voy a quedarme ahí porque estoy fuerte en Dios, entonces voy a quedarme y voy a predicarle a la mujer de Potifar que se quiere propasar conmigo. Hay personas que lo toman así, pero por eso la palabra de Dios te instruye y te enseña. No, si José, que era un joven, que tenía el conocimiento de Dios, huyó en ese momento, salió corriendo de aquel lugar, es porque si se quedaba en aquel lugar, hubiese caído, no hubiese podido sostenerse. Hay momentos en los cuales tienes que huir, tienes que escapar de la situación, porque quedarás atrapado. La historia nos muestra que la condición de José, luego de haber tomado la decisión correcta, no fue el mejor resultado, porque la mujer lo acusa y José termina en la cárcel de igual manera. Pero lo que tenía que ser para la vida de José no era la cárcel. Alguien que hiciese algo como lo que José estaba siendo acusado, tenía que haber muerto. Por lo cual se entiende que Potifar no creía el relato de su esposa. Entonces, José es puesto en la cárcel por un plan de Dios. José llega al palacio de Faraón. Pero tú tienes que contener tus pies del mal. Contuve mis pies del mal camino para no caer en él, para no equivocarme. Y tienes que contenerte.
Hay momentos donde tú dices, quisiera ir y quiero romperle la cara. Tienes que contenerte. Tú puedes enojarte, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Tú puedes enojarte y por momentos quizás ver las cosas de una manera que se tornan difíciles para ti. Pero no puedes ir más allá. No puedes darle el gusto al diablo de reaccionar conforme a tu vieja vida. No puedes enojarte, insultar, debes de tener tus pies para guardar su palabra. Debes de tener tus pies del mal camino para poder contenerte. Porque tirarás a la basura todo lo que construiste. Porque destruirás en un segundo todo lo que te construyó o todo lo que tardaste años en construir. Cuesta mucho edificar. Y se hace ladrillo a ladrillo. Y se hace de a poco. Hoy hay diferentes tipos de edificación que esas son más rápidas. Pero tirarlas abajo es un instante. Es una locura lo que sucede. Así dice la palabra, así como se echa a perder por una mosca el perfume del perfumista. A ceder el perfume. Así es como una locura en el hombre. De repente el hombre se vuelve loco, se saca y comete una locura. Y pierde todo lo que había construido. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra es más importante. Y tu palabra hace que pueda comprender que debo contenerme. Que no gano nada. Hay algo que muchas veces viene al corazón de los hombres, que es el vengarse, la venganza. Si yo pudiera vengarme de todo lo que me hicieron, si yo pudiera hacerle pagar todo lo que me hicieron. Y hay veces que uno se consuela y dice, bueno, algún día Dios tomará venganza. Y claro, bueno, la Escritura lo enseña así. Pero ese deseo de venganza, de querer que la venganza se dé, y querer tomar esa venganza en mis manos y decir, me van a pagar lo que me hicieron, me van a pagar el daño que me hicieron. Aquella mujer que se robó a mi marido, que destruyó mi matrimonio, entonces un día me lo va a pagar. Aquel hombre que se llevó a mi esposa, que destruyó mi casa, algún día me las va a pagar. Mucha gente llega así a los caminos de Dios. Pero en medio de aquella situación, en una oportunidad, me tocó ir a predicar la palabra de Dios en un velorio, en el cementerio. Habían tenido una pelea familiar y en medio de aquella pelea con otras personas, un hombre mayor cae mal y pierde la vida. Los que pertenecían al otro bando se van del lugar, se escapan. Y sus familiares comienzan a tramar una venganza. Yo estaba ahí en el velorio y las personas que me habían llevado para compartir la palabra me decían que estaban preparándose, que estaban armándose, que algunos tenían armas largas, que tenían miedo de que pudiesen venir en el momento que estaban velándolo. Aquí, quizás para algunas personas esto es algo desconocido, pero en caso de jóvenes que andan en una vida de perdición, muchas veces se da que cuando están en medio del velorio, vienen a buscar venganza y terminan matando a sus compañeros, a los que están ahí, aprovechan esa circunstancia para tomar represalias. Y bueno, yo tenía que ir a compartir la palabra en el cementerio, en medio de aquel momento. Ellos tenían un profundo deseo de venganza. Pero estaban allí para cumplir, como quien va a cumplir con un momento y ni bien hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a ir a vengarnos. Vamos a prepararnos todos y vamos a ir a vengarnos. Pero sin embargo Dios tenía un plan. Dios se acerca a nuestro corazón para darnos herramientas. Luego está en ti lo que tú hagas. En aquel momento estaban los que planeaban. Algunos decían que tenían hasta granadas tenían. Entonces estaba predicando la palabra de Dios allí, compartiendo el mensaje. Había personas que estaban
deseando vengarse, que lloraban, pero lloraban de amargura, lloraban de resentimiento, de dolor. Y entonces compartí una palabra. La Escritura dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Yo soy el que va a pelear por ti. Yo soy el que va a romper con aquello que quizás está dañando tu corazón, el odio, el resentimiento, la amargura. En medio de un momento de tanto dolor, de tanto quebranto para el corazón de los hombres, lleno de deseo de venganza. Hoy hay personas que quieren tomar así represalias de aquel que me daña, de aquel que me lastima, de aquel que me falta el respeto, de aquel que cada día me humilla. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. No te preocupes. No estés atado en tu corazón. Toma la palabra de Dios, toma el consejo para poder descansar en ella, para poder comprender que Dios es el que pelea por ti, que Él es el que cambiará tu corazón, sanará tus heridas. El Señor transformará tu corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Aquel día había personas que tenían remeras de San La Muerte, remeras del Gauchito Gil, tatuados por todas partes. Jóvenes que estaban en la droga, algunos que vendían droga, había narcotraficantes, pero me llevaron ahí a compartir la palabra. Decía, es un lugar difícil, quizás haya un enfrentamiento, pero cuando tú tienes una convicción de Dios, que sabes que el Señor te envía para hacer su voluntad, el Señor te respaldará. Todos los que estaban allí, todos los que eran duros, todos los que estaban buscando venganza, terminaron aceptando a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Bendito es Él. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Qué bueno que es ser enseñado por Dios. ¿Y cuál es la manera de ser enseñado por Dios? Meditar en su palabra. Si tú no amas su palabra, entonces la palabra no será importante para ti. Si tú no amas la palabra de Dios, entonces no buscarás conocer más. No te interesarás por ella. No pensarás que allí están los tesoros ocultos. Es la perla escondida. Es el tesoro oculto en medio de un campo que tú sales a buscar. Pero cuando sientes que no hay nada, entonces no tienes ese incentivo. No meditas en su palabra. Si tú pudieras comprender que todos tus problemas, todas las dificultades que enfrentas, podrían ser entendidos, no digo resueltos. Resolver es otra cosa. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una enfermedad hoy, quizás por la palabra no va a resolverse esa enfermedad. Sí, por un milagro de Dios, por la voluntad de Dios. Pero tú puedes tener esa enfermedad allí. Pero el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la verdad te hará libre. Tú puedes estar con una enfermedad hoy, pero sin embargo ser libre en tu corazón. Hay quienes están enfermos, pero están llorando todos los días, amargados, llenos de tristezas. No tienen esperanza. Miran su familia y lloran. No saben cómo hacer, no saben cómo continuar. Pero aquel que cree en Jesús tiene una vida diferente. Tiene una mirada de las cosas diferente. No tiene temor de la muerte. No tiene temor de lo que pueda venir. Porque la muerte para el creyente significa el momento de la promesa cumplida. El tiempo de encontrarse con su Creador. Pero para aquel que no tiene esperanza, es el final de todas las cosas. Bueno, el salmista entendió que todo lo perfecto. Tú dices hoy, hay una empresa, es perfecta esta empresa. Terminará un día. Todo lo que puede ser creado por el hombre, o todo lo que puede ser una creación perfecta, puede acabarse. Tiene su fin. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, dice la Escritura, mas mi palabra no pasará jamás. Guárdala en tu corazón para siempre. Atesora el mensaje de la Escritura en tu corazón para siempre. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Bendito es Él.
El Señor en diferentes momentos nos acerca a su palabra y nos habla de la hermosura cuando dice: séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La belleza de una flor que hoy está arrancada, cortada para ser echada en un horno. La flor, por más hermosa que sea, se va a marchitar. La joven que siente que es hermosa, algún día esa belleza se terminará. Algún día lo perfecto, toda la perfección que se busca, estamos en medio de una sociedad donde se busca la perfección. Tú tomas un teléfono y los teléfonos tienen filtros para hacerte la cara perfecta. No tienes poros, no tienes granitos, te ponen el maquillaje correcto, la luz correcta, todo. Te hace perfecto, sin ningún error, sin ninguna falla, sin ningún defecto. Pero aunque seas perfecta naturalmente, dice la palabra, se va a secar la flor, se va a marchitar esa hierba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay una diferencia entre la mujer que busca la belleza exterior y la mujer que busca la belleza interior. La mujer que busca la palabra, la mujer que busca el poder ser alguien bello, pero por dentro. Alguien que ha comprendido verdaderamente de qué o en qué consiste la hermosura. Dice la palabra: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada, dice la Escritura. Esa será la mujer perfecta para los ojos de Dios. Aleluya. Y aleluya. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando nosotros no entendemos esto, cuando no entendemos la dulzura que puede tener la palabra de Dios, es porque no comprendemos cuántas herramientas Dios nos brinda. Tú puedes hoy estar en depresión, en amargura, y tú dices: yo no sé cómo hacer para salir de ahí. Es porque te faltan herramientas. Tú estás triste, desanimado, amargado, no encuentras sentido a la vida, tienes problemas matrimoniales y eso te consume, te enoja fácilmente, vives enojado, siempre tienes pleitos, te cuesta perdonar. Bueno, te falta conocer la palabra de Dios, te falta conocer más de Dios. ¿Por qué te enojas tanto? Porque no conoces tanto a Dios. ¿Por qué sostienes tu enojo? Porque no conoces la palabra de Dios. Si conocieras la palabra, entenderías que la palabra dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. No sostengas así el rencor, el resentimiento, porque solamente te lastima a ti. Entonces tú eres sabio y te dices: yo no quiero lastimarme. Tomas el consejo de la palabra de Dios. Vives amargado, entonces no entiendes la obra de Cristo. No te sientes amado, entonces no entiendes el plan de salvación. No conoces. Sientes que tu vida no vale nada, entonces no conoces cuánto se pagó por ti. Todo se trata de un desconocimiento. Si tú conocieras, entonces no estarías así. Si tú conocieras su palabra, entonces no estarías en esa condición. Sino que, como dice el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es más dulce que la miel la palabra de Dios en nuestro paladar. No es algo que nos genere un rechazo. Es como algo suave, dulce, que se diluye en la boca, que sientes eso bueno. Bueno, así es la palabra de Dios. Dice la Escritura: cuán buenas. ¿Acaso no hace bien mis palabras? Ahora, dice la Escritura: al que camina rectamente. ¿Por qué hace esa aclaración? ¿Acaso no son buenas mis palabras? ¿No hacen bien al que camina rectamente? Porque al que camina mal, dice: eso no me gustó. Eso de que tengo que perdonar, no me gustó. Eso de que tengo que perdonar a la persona que me lastimó, que me hirió, al que me arruinó la vida, tengo que perdonarlo.
No, no es justo. No es justo. Que lo perdone Dios, dice la gente. Quizás lo perdone Dios. Pero si tú no lo perdonas, entonces tampoco podrás ser perdonado. Dios a ti no podrá perdonarte. A ti no podrá perdonarte Dios porque tú no perdonas. Entonces la gente dice, qué difícil que es. Es difícil porque no conoces su palabra. Porque si entendieras, si conocieras sus palabras, entonces entenderías. El Señor fue azotado, golpeado, escupido. Sin embargo, el Señor derramó su vida por ti y por mí. Pero dicen, bueno, el Señor no. Miremos la vida de Esteban, lleno del Espíritu de Dios, compartiendo la palabra de Dios con conocimiento, con sabiduría, apedreado por los hombres. Pero en el momento que estaba siendo apedreado, dijo, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. ¿Quién puede perdonar así? Cuando tú entiendes la Escritura y cuando tú ves el perdón y el verdadero amor de Dios, entonces tú entiendes que tú puedes perdonar. Pero el que quieras o el que pienses que no puedes hacerlo es porque no conoces la palabra, porque no conoces ese amor de Dios. Porque crees que puedes juzgar a alguien por los errores que cometió en su vida o por los errores y las faltas de otras personas. Pero ¿qué hay de ti? Tú has cometido errores, quizás no fueron horrores, pero has cometido errores, faltas, y sin embargo el Señor tuvo misericordia de ti, te perdonó, te alcanzó, te dio su palabra para que puedas escapar de esa vida. Te dio una nueva oportunidad, aun cuando no la merecías, aun cuando tú eres consciente de que no. Él tuvo misericordia de ti, y entonces tú entiendes que qué maravillosa es su palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tus mandamientos, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Tú quieres tener inteligencia, sabiduría, proviene de la palabra de Dios. En una oportunidad fui a un lugar a pedir un permiso para realizar una cruzada de milagros. Y me encontré con un sacerdote católico. Y este sacerdote católico no quería darme el permiso, o mejor dicho, quería darme vueltas a ver qué era lo que quería hacer. Y comenzó a hacerme preguntas de qué era lo que íbamos a hacer, qué clase de eventos. Entonces comienzo a contarle acerca de la tarea, de lo que íbamos a hacer. Y él comienza a hacerme preguntas de historia. Comienza a preguntarme de la Iglesia Ortodoxa Rusa, comienza a preguntarme acerca del Corán, comienza a hacerme preguntas de todo tipo. Yo era un congregante, era un colaborador, y este varón me dijo, yo tengo miedo de andar por la calle, tengo miedo de los robos, de esas cosas. Y yo le digo, bueno, el problema es que la palabra de Dios dice que cuando nosotros confiamos, cuando creemos en el Señor, no tenemos temor. No tenemos miedo a lo que nos pueda pasar. La palabra de Dios dice, yo les enseñaré a quién deben temer. No aquel que puede matar el cuerpo y luego nada más pueda hacer, sino aquel que luego de matar el cuerpo pueda atormentar tu alma en el infierno. Algunos dirán, Satanás atormenta. No. La Escritura dice que no. Al que debes temer es al Señor. No aquel que puede matar el cuerpo y más nada puede hacer. Entonces le respondí así. Le hablé acerca de que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y cada cosa que él me decía, le hablaba con la palabra. Y le hablaba con la palabra y le respondía con la palabra de Dios. Y él me decía, pero no conoces lo que hace tal iglesia. Le digo, no conozco dogmas, no conozco enseñanzas de hombre. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. No necesito ningún libro anexarle a la palabra de Dios para obtener lo que Dios quiere hablarme. No necesito anexarle nada a esta escritura.
para poder comprender qué es lo que Dios quiere enseñarme. Pero él trataba de ponerme su conocimiento. Y yo le hablaba con la verdad de Dios, lleno del Espíritu de Dios. En un momento este hombre me dijo, tú estás haciendo bibliolatría, eres un idólatra de la Biblia. Le digo, gloria a Dios, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder para romper cadenas. Es la palabra de Dios la que te hace libre. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Y este varón me miró y me dijo, vos estás realmente convertido. A mí no me convenció nadie. Nadie me convenció de venir a la iglesia. Dios habló a mi corazón. Dios me hizo entender. Del primer día que llegué, el Señor me mostró su amor. El Señor me mostró que al buscarle, Él me hablaría. Al abrir la Biblia, entendí. Y pude ver cómo el Señor puede hablarnos cada día. Solamente nosotros necesitamos hacer las preguntas para que Dios responda. Hay veces que queremos respuestas, pero tú no preguntas nada. Pregúntale a Dios. Deja que la palabra en ti sea más dulce. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando tú tomas la palabra de Dios, entonces aborrecerás el camino de la mentira, el camino del engaño, el camino de la maldad. Mira cuán importante es la palabra de Dios en el corazón de un hombre que te advierte, te instruye, te da sabiduría, sana tu corazón, te da herramientas para la vida, te da herramientas para ser un buen padre, para ser una buena madre, te inculca los valores correctos, te pone el sentir correcto en tu corazón. Cuando estás desanimado, tú encuentras las fuerzas de Dios. Cuando tú dices, ya no tengo fuerzas, entonces la palabra dice, pide y yo te daré fuerzas como la de un búfalo. Cuando estás en medio de la muerte, cuando te encuentras en medio de un momento difícil en tu vida, cuando te sientes apartado de todos, entonces la palabra de Dios te rescata de aquel lugar. La palabra de Dios dice, cuando me encontraba así en el lodo cenagoso, cuando mis pies no podían hacer pie y cuando rebalabas, Señor, tu mano me sostuvo, tu palabra, Señor, me sostuvo, tu palabra me levantó, Señor, de aquel lugar. Aleluya. Y aleluya, bendito Dios. Santo es Él. Por tanto, es necesario aborrecer el camino de la mentira. Amar la verdad. La Escritura dice, el que quiera ver días buenos, eso es lo que debe hacer. Debes amar la verdad. Debes seguir esa verdad. Si pudiera entender el creyente que la palabra de Dios es todo lo que necesita, si pudiese encontrar en ella el deleite todos los días, si pudiese volverse en tu paladar algo dulce, entonces te darías cuenta que es infinita. La palabra de Dios es infinita. Podemos predicar años y años y años y nunca acabaremos. Aunque prediquemos todos los versículos de la Biblia, nunca dejará de salir un mensaje. Es una fuente que nunca deja de fluir. Nunca deja de encontrarse conocimiento, sabiduría. Nunca deja de fluir la revelación de Dios. Dios tiene algo para tu corazón, para tu vida. Pero es importante que puedas meditar en su palabra. Si tú no conoces la palabra, dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si tú no conoces la Escritura, entonces no puedes hablar del amor de Dios. Si tú no conoces la palabra, entonces tú puedes decir, pero el Señor me perdonó, me rescató, siento su amor, era un adicto y estoy aquí. Claro que sí, eso es parte del obrar de Dios. Pero si tú quieres conocer verdaderamente el amor de Dios, necesitas conocer su palabra. Tu testimonio será suficiente y podrás hablarles a otros acerca de eso. Pero el conocimiento te hará madurar en ese amor. Entenderás todo lo que el Señor hace, hizo y hará por ti. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie.
Si el pueblo de Dios pudiese entender esto, la importancia de su palabra, no serían engañados, no serían confundidos, no serían lastimados, tendrían una fe sana en Dios. Si conocieran su palabra, entonces entenderían que es todo lo que necesitan. No buscarían en lo externo, no buscarían más allá, porque entendería que todo lo que necesita ya está en su interior. Tienes a Cristo en tu corazón, ya lo tienes todo. Tienes a Cristo en tu vida, entonces lo has alcanzado. Ahora, el conocerlo, o el conocer más profundamente de Dios, es algo necesario para el corazón del creyente. Aquella persona que hoy está enfrentando dificultades, la palabra de Dios será la que te dé la salida. Cuando la gente viene a pedir un consejo, no le hablo de mi vida personal, es la palabra de Dios, es el ejemplo de la Escritura. Lo que hombres de Dios pensaron y lo que pasó, lo que le pidieron a Dios y lo que Dios hizo, lo que tuvieron que soportar y resistir, y el resultado es la palabra de Dios la que nos enseña por medio de sus ejemplos, el guardar sus estatutos, el guardar su palabra, el guardar su testimonio, los consejos de hombres y mujeres de fe que han pasado por las mismas circunstancias que las tuyas, pero que han creído en la palabra de Dios. Yo voy a invitar a aquel que hoy está escuchando su palabra, los que están presentes aquí. Dice la Escritura que la palabra de Dios hará la obra para la cual Él la envíe y volverá al Señor llena de frutos, de bendición. Cumplirá su propósito. Por eso este mensaje no solamente quedará para los que están aquí en esta reunión, sino para aquel que está escuchando, aquel que escuchará luego, aquel que está en otros países, en otras provincias. Y la palabra de Dios llegará a su corazón. Aquel que hoy está en la reunión o está escuchando en otros lugares, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración, los que están presentes aquí, y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya.